Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a continuar aprendiendo a utilizar WordPress y en esta clase vamos a ver las entradas, ¿vale? Las entradas básicamente es nuestro blog, ¿vale? El contenido que vamos a crear. Os he hablado en el podcast de que es importante crear contenido para conseguir posicionar poco a poco, ¿vale? Porque esto es un camino largo, nuestra página web en los resultados de Google, de los diferentes buscadores, ¿vale? Es importante ir creando contenido, ¿vale? Por eso escuchar el podcast, que ahí os hablo más sobre este tema, ¿vale? Al final las entradas es el blog, el contenido que vamos a crear. Es un contenido dinámico, ¿no? Que cada día, cada semana, cada X tiempo vamos a ir añadiendo. Por otra parte, tenemos las páginas, que la veremos en una clase o en un vídeo posterior, que es el contenido más estático, ¿vale? Es el contenido, por ejemplo, de la página inicial, que eso no se suele cambiar tanto. La página de servicios, la página de equipo, la página de contacto, esas son páginas estáticas, ¿vale? Que no van a sufrir muchos cambios a lo largo del tiempo. En cambio, las entradas, pues vas a ir creando, ¿vale? Entonces, esto es un feed, va a ir apareciendo, ¿vale? Si nos vamos a entradas, todas las entradas, vamos a ver, pues eso, un listado de todas las entradas. Ahora no hay ninguna, ¿vale? Pero iremos añadiendo, aquí van saliendo las entradas. Antes de meterme de lleno en ello, vamos a hablar de las categorías, ¿vale? Las categorías, por defecto nos viene una que siempre va a estar, ¿vale? Siempre hay una categoría. Tú puedes eliminar todas las categorías que quieras. Tampoco se recomienda, ¿vale? Que vayas eliminando muchas porque si se ha posicionado esa categoría, si eliminas una categoría puede haber un error 404, ¿vale? Viene una categoría por defecto, que es esta, que vamos a cambiar el nombre ahora para que nos salga esta categoría, ¿vale? Cuando tú creas una entrada, automáticamente, si no le eliges la categoría, se le va a asignar esta categoría, ¿vale? La categoría al final es una forma de jerarquizar nuestro contenido. Hay muchas formas de crear categorías. Pueden ser categorías en base al tipo de contenido. Por ejemplo, vamos a crear unos artículos, vamos a crear unas recetas y vamos a crear, por ejemplo, unos menús que van a ser los menús del día. En el caso de este que estamos haciendo una web de restaurante, ¿vale? O también una categoría que sea vídeos, porque vamos a subir vídeos de cómo creamos un plato, por ejemplo, ¿no? Estamos en el restaurante. Eso sería una forma de jerarquizar nuestro contenido en base al contenido. Está bien, se puede hacer, no hay ningún problema en este sentido, aunque también hay otra manera de jerarquizar nuestro contenido, que es en base a el tipo de contenido. Por ejemplo, si estamos hablando de recetas, podemos hacer categorías que sean desayunos, que sean comidas y que sean cenas, ¿vale? En base a lo que vamos a hacer en nuestro restaurante. También podemos hacer una categoría que sea, por ejemplo, menú del día, como he dicho antes, o cualquier otra cosa, ¿vale? O incluso, como decía antes del contenido, que sea podcast. En este caso, le voy a cambiar la categoría a esta. Simplemente podemos hacerlo tanto editando desde aquí, editar o edición rápida. Si hacemos edición rápida, cambiamos el nombre y le vamos a poner, por ejemplo, recetas, ¿vale? O recetas. Y esto lo borramos para que automáticamente, al actualizar la categoría, vemos que el slug, el slug es básicamente cuando vemos la categoría, obviamente aquí no hay ahora, que pondrá categoría barra recetas, ¿vale? Este es el slug, es el enlace, digamos, ¿vale? Como veis ahora pone categoría, ¿vale? Pero esto por defecto os pondrá category, pero esto vamos a cambiarlo. Porque a nivel de SEO, pues no queda tan bonito, no queda tan bien, ¿vale? Esa es la categoría por defecto, en el caso de que vamos a hacer recetas de nuestras, de nuestro restaurante, ¿vale? Podemos crear también otra categoría, podemos crear todas las categorías que quede. Por ejemplo, menú del día, ¿vale? Vamos a crear una categoría que se llama menú del día. Añadimos una nueva categoría y aquí la tenemos, ¿vale? Ahora vamos a editarla, vamos a editarla desde aquí. Podemos cambiar la descripción, podemos poner el nombre, ¿vale? El nombre lo dejamos y el blue vamos a dejar en menú, ¿vale? Y luego descripción podemos añadir una descripción, ¿vale? Esta ya lo autoriza aquí, esta descripción no se muestra por defecto, sin embargo, algunos temas que pueden mostrarla. Vamos a poner, por ejemplo, aquí, aquí tienes todos los menús del día de nuestro restaurante, ¿vale? Y actualizamos. Y ahora si volvemos a categoría, vemos aquí la descripción, ¿vale? Y si vamos a ver la categoría, pues en este caso este theme no muestra la descripción, ¿vale? Como decía antes. ¿Vale? Vamos ahora a quitar esto de categoría menú, ¿vale? Porque me gusta tenerlo más básico. Vamos a ir a escritorio. Si queremos cambiar el nombre de categoría, nos debemos ir a ajustes, a enlaces permanentes. Y aquí, opcional, tenemos esto que es la base de las categorías. Esto, si lo borramos, vamos a borrar esto, por ejemplo, y esto nos lo vendré por defecto, ¿vale?
Si ahora nos vamos a las entradas, a categorías, y vamos a ver esta categoría, ahora por defecto nos viene en inglés, ¿vale? Pero esto es importante cambiar, ¿vale? De todas maneras, esto no se va a mostrar porque lo vamos a quitar. Vamos a ir a escritorio, nos vamos a ir a ajustes, enlaces permanentes y vamos a ponerle aquí categoría y aquí etiqueta, ¿vale? Perfecto. Guardamos cambios y ahora sí. Y ahora, para quitar el slug categoría barra y lo que sea, y para que solo aparezca barra menú, barra recetas, barra vídeos, por ejemplo, vamos a instalar un plugin que vamos a utilizar más adelante, que se llama Yoast SEO, que nos va a permitir controlar el SEO, ¿vale? Yoast SEO, se activa así, vamos a añadirlo, instalamos y lo activamos, ¿de acuerdo? Haremos un vídeo hablando de los plugins, con lo que no os preocupéis, vamos a activarlo. Ya ahora empezar a decir no hay avisos, no os preocupéis. Nos vamos a ir a ajuste de SEO, aparece en el buscador y en taxonomías, esto lo veremos más adelante, no os preocupéis, abajo del todo nos dice URLs de las categorías. Eliminar el prefijo de las categorías, es decir, aquí si lo vemos, en el WordPress las URLs de las categorías contienen un prefijo, generalmente category, o lo que habíamos puesto nosotros de categoría. Esta característica elimina ese prefijo únicamente en las categorías, ¿vale? Entonces le damos a quitar, guardamos cambios, y si ahora nos volvemos a las categorías y vamos a verla, ya no pone barra category, sino pone barra recetas. A mí me gusta más, es más limpio, con lo que es más SEO friendly, que se dice, ¿vale? Es más amigable. Vamos a volver a escritorio y si vemos a las entradas tenemos etiquetas. Las etiquetas, ya había yo creado una, ¿vale? Aquí las etiquetas es una manera de jerarquizar un poquito más en detalle las entradas que vamos creando. Es, por ejemplo, en este caso, el ejemplo que he puesto yo es crear una, una etiqueta que sea desayunos. O también puede ser una etiqueta que sea, por ejemplo, de ingredientes. Por ejemplo, carnes, pescados, ¿no? Pescados. O, por ejemplo, cereales, ¿vale? Legumbres. Es importante que cuando creemos una categoría pensemos, vale, vamos a jerarquizar nuestro contenido con este tipo de categorías y vamos a añadir etiquetas. Yo, por ejemplo, no utilizo etiquetas, ¿vale? En este caso, pero se puede hacer etiquetas para tenerlo un poco más controlado. También es importante que depende del tema que vayamos a usar, las etiquetas van a aparecer o no van a aparecer en las propias entradas, ¿vale? Con lo que esto va a depender mucho del tema que estamos utilizando. Cabe destacar que también es una manera, también nosotros podemos jerarquizar y tener organizado un poquito más el contenido que vamos creando. Vamos a eliminar la de desayunos, vamos a decir que sí. Es importante, como decía antes, esto nos va a decir que sí, que no te preocupes, esto es una web de pruebas, ¿vale? Esto no lo dice Yoast porque si eliminamos algo, luego puede dar un error 404, con lo que hay que tener cuidado a la hora de eliminar, ¿vale? En este caso no pasa nada porque la web es de pruebas y acabamos de empezar, con lo que no hay ningún problema, ¿vale? Cuando creéis etiquetas, crearlas al principio o ir creando etiquetas, pero siempre revisarlas. Es importante cuando vayáis a añadirlo, ahora lo veremos cuando creamos una entrada, de no repetir etiquetas. ¿Por qué? Porque esto no elige. O sea, tú ahora yo puedo crear otra etiqueta que en vez de legumbres sea legumbre y habrá dos etiquetas diferentes que al final es lo mismo, con lo que es importante ir revisando cuando vayamos a crear una entrada. Si vamos a buscar una etiqueta que ya hemos creado, elegirla y si no, vamos a crearla, ¿vale? Pero revisarla para no duplicar y que tenerlo todo un poquito más organizado y no tener, por ejemplo, aquí 500 etiquetas y que luego la mitad sean repetidas, ¿vale? Ahora, por fin, ya no vamos a ir a categorías porque quería mostraros algo más, que es, vamos a hacer una subcategoría. Podemos crear una subcategoría dentro de una categoría. Por esto, en este caso, el ejemplo de desayunos. Desayunos sería una categoría de recetas, una subcategoría de recetas, mejor dicho. Entonces vamos aquí, categoría superior, y podemos añadir una descripción que es opcional y añadimos una nueva categoría. Y ahora vemos que aquí hay un guión como diciendo que esta categoría está dentro de esta categoría. Si la vemos, nos dice, ¿vale? Ya en el loop pone recetas barra desayunos. Con lo que, bueno, está una categoría que se llama desayunos que también la podemos modificar. Volvemos a escritorio, volvemos a entradas categorías y vamos a hacer un rápido y vamos a ponerle el nombre de recetas de desayunos. Vamos a dejarle en el loop desayunos, ¿vale? 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 Podemos dejarlo así, podemos dejarlo como nosotros queramos, ¿vale? Entonces, si la vemos ahora, la receta es recetas de desayunos
y el loop es recetas de desayunos, ¿vale? Queda más bonito y queda mucho mejor. Vamos a crear una entrada. ¿Cómo creamos una entrada? La podemos crear tanto desde aquí, si hacemos añadir nueva, como desde este botón de más, añadir entrada, ¿vale? Entonces, vamos aquí, añadir una nueva entrada y nos aparecerá esto, ¿vale? Tenemos un título y tenemos el contenido, ¿vale? Y luego tenemos la parte derecha donde podemos elegir ciertos aspectos. El título es el nombre de la entrada. Vamos a pensar una receta de desayuno que sea tortitas de avena con plátano. Vale. El contenido, veremos más adelante cuando creemos las páginas, cuando maquetemos las páginas, los tipos de diferentes de bloques. Para el tema de entradas vamos a intentar añadir bloques muy específicos, ¿vale? Y no maquetarlo demasiado, ¿vale? Os aconsejo que cuando vayáis a crear entradas no lo hagáis con un diseño muy grande, ¿vale? Intentar que sea sencillito. Entonces podemos añadir un bloque de cualquier cosa añadiendo barra, slash, o añadiendo aquí al más, ¿vale? También el bloque que se crea por defecto es el bloque de párrafo, ¿vale? Entonces podemos empezar a escribir, ¿vale? Vamos a escribir esto, que es un párrafo, ¿vale? Punto, ¿vale? Si le damos un enter, se nos crea otro bloque que por defecto es un bloque de párrafo. Si hacemos slash, nos aparecerá aquí un listado de todos los tipos de bloques que tenemos, ¿vale? Esos son los que vienen por defecto. Hay plugins que añaden más bloques, hay temas que también añaden bloques, con lo que hay que tenerlo en cuenta. Si empezamos a escribir, por ejemplo, imagen, nos aparecen todos los tipos que tienen imagen, ¿vale? Pero también aquí, otra manera más fácil, sobre todo al principio, es darle al más y nos sale aquí un buscador. Si buscamos imagen, nos salen todos los tipos de imagen, ¿vale? Incluso le damos a ver todos, aquí a la parte derecha ya nos aparece, ¿vale? Entonces, podemos aquí, esto ya nos viene por defecto de WordPress, que podemos imagen y citar un fondo, imagen desplazadas con descripciones. Tenemos muchas opciones, ¿vale? De imagen. Por ejemplo, vamos a añadir una imagen con Duotoro. Pues bueno, aquí esto ya no lo viene por defecto, ¿vale? Esto lo veremos más en detalle en la parte de páginas, de maquetación de páginas, con lo que no vamos a utilizar. Vamos a eliminarlo, eliminar fondo. Vamos a añadir un párrafo, un bloque encabezado. El encabezado, los encabezados son maneras de jerarquizar el propio contenido con subtítulos. Por ejemplo, aquí pondríamos ingredientes, ¿vale? Podemos añadir un poquito de texto, vamos a añadir un poco de lore, ipsum, ¿vale? Y aquí en medio, por ejemplo, vamos a añadir otro subtítulo dentro de un subtítulo, que sería un encabezado, un H3, ¿vale? Veis aquí, tenemos las diferentes formas de utilizar los encabezados. El H1 siempre va a ser el título del post, con lo que no debemos añadir otro H1. Solo puede haber un H1 por página o por entrada, ¿vale? En cambio, en H2, H3, H4, H5 y H6 puede haber lo que sea. Normalmente se utilizan los H2 y los H3, ¿vale? H4, H5, H6 no se suele utilizar a no ser que sea para máquina. Podemos hacer un H3, que sea, por ejemplo, eh, ingredientes, por ejemplo, de una de las tortitas del relleno, ¿vale? Entonces, eso estaría dentro. Y podemos añadir otro encabezado, vamos a hacer un enter aquí, enter, añadimos otro encabezado que sea, por ejemplo, elaboración, paso a paso, ¿vale? El tamaño, cómo es este encabezado, va a depender del tema, ¿vale? Es decir, el tamaño que tenemos aquí es el que viene por defecto en el tema que estamos eligiendo. Si vemos aquí a la de detalles, nos dice cuántos caracteres tiene la página, cuántas palabras, encabezados, párrafos, cuántos bloques, etcétera, ¿vale? Como veis aquí, tenemos un título, que es el que viene por defecto, que hacemos por defecto, y aquí los H1 y tenemos un H3 que está dentro de un H2, ¿vale? Entonces aquí vemos que es el esquema del documento, que esto es lo correcto, ¿no? Un H3 tiene que estar siempre dentro de un H2, ¿vale? No puede haber un H3, esto lo podemos subir con estas flechicas o aquí arrastrando, es decir, podemos arrastrar hasta arriba, pum, lo ponemos encima del H2 y si nos vamos a detalles, aquí nos dirá que está incorrecto, es un nivel de encabezado incorrecto, no puede haber un H3 encima de un H2, ¿vale? Vamos a bajarlo, vamos a bajarlo aquí, ¿vale? Si cogemos aquí y le damos a Enter, creamos otro párrafo, ¿vale? El espacio de párrafos, el espacio entre líneas, esto depende del tema, ¿vale? No me voy a meter ahora en ello porque no es importante. Luego también aquí, si le damos a vista de lista, vemos todos los párrafos, todos los bloques que tenemos. Tenemos un bloque de párrafo y aquí a la parte derecha vemos, se nos va marcando párrafo, párrafo, encabezado, párrafo, 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 encabezado, ¿vale?
También, como decía antes, podemos añadir, por ejemplo, una imagen, ¿vale? Y esta imagen, pues, podemos añadirle cositas. Por ejemplo, no tenemos una imagen, voy a arrastrar una, podemos arrastrar una desde las descargas, por ejemplo, del escritorio. Simplemente arrastramos, mira, voy a arrastrar, ¿vale? Y ya se sube. Aquí podemos añadir los detalles, esto lo veremos más adelante en el tema de SEO. Seleccionamos y pedimos. Luego esta imagen, dependiendo del tema, le podemos añadir más cosas. Y aquí tenemos un pequeño estilo que podemos ir retocando. Pero esto ya os digo que lo veremos en la parte de maquetación. Podemos hacerla redondeada, ¿vale? También va a depender del tamaño de la imagen, ¿vale? Incluso el borde. Decimos, si le ponemos por defecto, le podemos poner un borde de 25, 5 píxeles. Entonces vemos aquí que se ha quedado un poquito más redondeado, de 50 píxeles, ¿vale? Un poco más, de 100 píxeles, que queda más, ¿vale? Bueno, esto va quedando. Entonces, esto podemos subirlo o quitarlo, ¿vale? 100 píxeles es el máximo. Vamos a dejarlo a cero. Vamos a poner la redondeada. Y luego también tenemos el tamaño de la imagen, 50%, 75%, vamos viendo cómo queda, ¿vale? Incluso aquí, vamos a ponerlo 50%, podemos decir la alineación. Que esté, por ejemplo, alineación centrada, ¿vale? O incluso que se vea un ancho máximo, que, que supere el ancho de lo que va siendo la parte del tema. Vamos a ver una vista previa, podemos aquí ver la vista previa, se nos abre una pestaña al lado, vemos aquí, esta línea, todo este párrafo depende del theme, ¿vale? Este es bastante bien. Entonces vemos que nos queda esto mucho más grande. Si luego cambiamos, por ejemplo, le decimos que esto coja el ancho completo, vamos a ver esta previa, veremos que ha cogido todo el ancho de la pantalla, ¿vale? Obviamente, dependiendo en este caso, que me tengo una pantalla muy grande, se pixela la foto, porque la foto es más pequeña, ¿no? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Vamos a ponerlo a la iniciación centrada, para que quede aquí, ¿vale? Y vamos a ponerlo al 25%, aquí, para que quede así, ¿vale? Perfecto. Bueno, añadir una leyenda, etc. Eso es un poco las entradas, ¿vale? No voy a meter mucho más en detalle porque los bloques, etcétera, lo veremos en la parte de maquetación. Mi recomendación es que cuando creéis una entrada simplemente pongáis textos, pongáis encabezados, alguna que otra imagen si queréis, pero no lo hagáis mucho más en detalle. Luego, por supuesto, tenemos las formas de un texto, tenemos aquí el párrafo, ¿vale? Podemos subir o bajar, podemos hacer una alineación al centro, a la izquierda o a la derecha, ¿vale? Vamos a ponerlo al centro, por ejemplo. Podemos poner negrita, ¿vale? En este caso se nos ha puesto lo que hemos subrayado. Podemos añadir cursiva, podemos añadir un enlace, ¿vale? Aquí podemos añadir un enlace, tenemos unas opciones de los enlaces, que lo veremos más adelante, ¿vale? Incluso tenemos también más cositas, va a depender también esto del theme y hay plugins que añaden aquí funcionalidades. Podemos añadir, por ejemplo, una imagen integrada dentro, vamos a verlo, cómo quedaría, sería un poco chungo, ¿vale? Está dentro de la imagen, dentro de este texto, es muy raro, obviamente. Vamos a control Z, tiramos para atrás, ¿vale? Y bueno, podemos poner superíndice o incluso superíndice arriba del todo, ¿vale? Esto ya depende mucho, ¿vale? Bueno, tenemos una forma de maquetar el texto. Luego, por último, la parte de entrada aquí, vemos en la parte de derecha, vemos en las opciones. Ponemos la visibilidad, decir que sea pública, que sea privada, es decir, solo visible para administradores y editores del sitio, o protegida con contraseña, ¿vale? Normalmente esto no se suele utilizar, se suele utilizar siempre que sea pública, ¿vale? Esto de fijarlo en la parte superior del blog va a depender del tema, es decir, algunos temas lo hacen, otros no, ¿vale? Y pendiente de revisión tampoco se suele utilizar. Podemos cambiar el autor, en este caso solo estoy yo, con lo que no hay nada. Creamos una entrada, veremos que aparezca el nombre de otra persona, podemos cambiarlo, ¿vale? La plantilla, esto va a depender también del tema, con lo que no me voy a meter en ello. La parte de Yoa SEO, que esto lo ha añadido el plugin de SEO. Las revisiones, ¿vale? Podemos ver las revisiones que se han hecho. Entonces hemos visto aquí que se ha hecho, tiramos hacia atrás, anterior, y vemos aquí que hemos hecho unos cambios. Vamos a restaurar esta versión y todo lo que hemos hecho, pues se vuelve a poner, ¿vale? Luego, el slug de la URL, es decir, cuando nosotros publicamos esta entrada, ¿qué va a aparecer, no? Que pondrá aquí, ver la entrada. Será weatherstandard.es barra tortitas de guión avellana guión con guión plano. Entonces, esto lo podemos, mi recomendación es que o lo dejáis tal cual, y si es muy largo, ir quitando preposiciones, ¿vale? Quitamos, por ejemplo, el con y tal. Lo dejamos tortitas a menos plato y queda un poquito más limpio. Luego, la categoría. Por defecto, como os dije, se queda marcado la categoría de recetas, pero podemos decir que sea también receta de desayunos, ¿vale? Y esto lo podemos hacer también. Incluso podemos quitar la receta y que solo se quede marcado las recetas de desayuno, no recetas, ¿vale? Pero bueno, vamos a dejar las dos. Puede haber
las categorías como queramos. Y en etiquetas, si vamos a empezar a escribir, veréis que aquí aparece, si hemos escrito cereales, por ejemplo, aparece las categorías, la etiqueta que ya habíamos creado. Entonces, vamos a elegirla, ¿vale? Y nos aparecerá así, ¿vale? Podemos separar con comas o con etiqueta intro. Por ejemplo, voy a también añadir la etiqueta de fruta, frutas. Como no hay, no nos dice nada. Si le damos un guión, o sea, una coma, nos la cree, ¿vale? Podemos añadir una imagen destacada. Aquí añadimos una imagen. Vamos a elegir esta imagen que hemos elegido. La elegimos, establecemos la imagen destacada. Y un pequeño extracto. El extracto, digamos, es un pequeño resumen de lo que sería de qué va la entrada o de qué va el contenido, por ejemplo. Esta es una receta de tortitas de avena con plátano y chocolate que te encanta. Por ejemplo, una receta saludable. Vamos a poner saludable, ¿vale? Tenemos que ser saludable. Perfecto. Y luego comentarios. Vamos a dejar que se puedan permitir los comentarios, pero ya veremos cómo esto lo vamos a quitar, porque dependiendo de el blog que tengamos, mi recomendación es que desactivéis los comentarios. A no ser que tengáis un volumen muy alto de publicaciones, que la gente suele hacer muchos comentarios, entonces sí, vale la pena dejarlos abiertos, pero si no, mi recomendación es que lo cerréis, ¿vale? Para también evitar spam. Vamos a publicarla. También podemos, esto no lo he dicho, dejarlo y marcarla una fecha posterior o incluso una fecha anterior. Es decir, podemos decir que esto se publicó el 1 de febrero o que lo podamos a publicar, por ejemplo, el 28 de febrero, si queremos programar entradas. Entonces, si le vamos a programar, elegimos la fecha, en la hora incluso, las 10:10 o las 10:00, y se pondrá que esto se publicará el 28 de febrero de 2022 a 10 de la mañana. Le damos aquí a programar y se programará. Entonces, podemos cambiarlo, programamos, y esto ya no está publicado, sino que esto se programará más adelante. Podemos cerrar esto, ¿vale? Incluso podemos cambiar la fecha. Decimos que vamos a establecer a inmediatamente. Hoy. Vamos a publicar, vamos así, publicar, y vemos la entrada y queda así, tortita de avena y plata. Y aquí la tenemos, ¿vale? El tema de la imagen destacada, esta que viene aquí, esto lo marca el theme, ¿vale? Esto lo marca el theme, con lo que hay que tenerlo bien. Y aquí así queda nuestra entrada. El theme este marca también cómo va a aparecer la fecha, ¿vale? El nombre del autor y el tema también de las recetas, o sea, las categorías, y estas son las etiquetas. Esto lo marca completamente el theme, ¿vale? El tema que vamos a utilizar, ¿vale? Que utilizaremos nosotros, ¿vale? Y esto lo marcan los comentarios que más adelante los quitaremos. Y si vamos a la home, pues aquí tenemos la entrada porque es lo que habíamos hecho, que es lo que es el home, ¿vale? Aquí tenemos nuestra home y tenemos la entrada, porque de momento nuestra home simplemente es un listado de entradas. Nada más, esto es todo en cuanto a la entrada, ya os digo, es el blog, es vuestro contenido, ya hay que ir creando. En próximos vídeos vamos a ir creando páginas, vamos a ver qué diferencia hay con las entradas y ya más adelante sí que haremos una maquetación un poquito más exhaustiva de nuestra página y sobre todo de las entradas, de las páginas, ¿vale? Así que nada, espero que os haya parecido interesante este vídeo. Si tienes cualquier duda, si tienes cualquier pregunta, déjamelo en comentarios o escríbeme a sergiopadrón.com/contactar. Ahí te contestaré tus dudas. Nada, nos vemos mañana con otro vídeo. Espero que te haya parecido interesante. Adiós.